Si un día el mejor amigo de tu hijo, el que está a su lado todos los días, de repente tiene un problema, ¿qué harías? En una tranquila zona rural, donde las mañanas siempre comienzan con el canto de los pájaros y el suave aroma de la hierba fresca flotando en el aire, hay una pequeña y acogedora casa donde viven Eugene y Ye con su familia. Su vida no es lujosa, pero siempre está llena de risas, cariño y pequeñas alegrías sencillas. En esa familia hay un miembro muy especial, un adorable perro llamado Bebe. Para los demás, Bibi puede parecer solo un perro común con un pelaje suave y unos ojos brillantes, pero para Eugene Ye y especialmente para su pequeña hija, Maya Bebe, no es solo una mascota, es un amigo leal, un compañero de juegos todos los días y una parte inseparable de sus vidas. Bebe llegó a la familia cuando todavía era un cachorrito muy pequeño. En ese entonces, Maya también era apenas una niña, y Bebe apenas lo suficientemente grande como para trotar torpemente por el patio. Desde ese momento, entre esos dos pequeños, una niña y un perro, nació una amistad especial. Cada mañana, incluso antes de que Maya abriera los ojos, Bebe ya estaba sentado frente a la puerta de su habitación. Movía la cola sin parar y a veces soltaba un pequeño ladrido como si estuviera recordándole: es hora de empezar un nuevo día. En cuanto la puerta se abría, Bebe saltaba de alegría y corría alrededor de Maya, incapaz de ocultar su emoción. Maya reía y lo abrazaba con fuerza. «Buenos días, Bebe», decía con su risa clara y alegre. Para Maya, Bebe no era solo un perro. Era su mejor amigo, el que estaba a su lado en cada juego y en cada pequeña historia que quería contar. Sus días siempre estaban llenos de pequeñas aventuras. Por las mañanas, Maya y Bebe corrían por el prado detrás de la casa persiguiendo mariposas amarillas que revoloteaban bajo la luz del sol. A veces Maya lanzaba su pelota roja favorita por el jardín y Bebe salía disparado como una flecha para traerla de vuelta con una expresión orgullosa en el rostro. En otras ocasiones, los dos simplemente se sentaban bajo el viejo árbol de mango en el patio. Maya le contaba a Bebe todo lo que pasaba en la escuela, las lecciones nuevas, sus amigos de clase e incluso sus pequeños secretos. Bebe se acostaba a su lado moviendo ligeramente las orejas, mirándola con atención y con unos ojos tranquilos como si realmente entendiera cada palabra. Desde la ventana de la cocina, Eugene y Ye solían observar esos momentos en silencio. Siempre sentían una calidez difícil de explicar en el corazón. Sabían que el vínculo entre Maya y Bebe no era solo el cariño entre una niña y su mascota. Era amistad. Una amistad pura, sincera y llena de confianza. Bebe parecía entender siempre los sentimientos de Maya. Cada vez que ella estaba triste, él se acercaba en silencio y apoyaba su cálida cabeza sobre las piernas de la niña. Con solo eso, Maya ya se sentía mejor. Por las noches, cuando la última luz del día desaparecía detrás de los campos, toda la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar. Bebe se quedaba cerca, observando tranquilamente a cada miembro de la familia con sus ojos serenos. Para Eugene y Ye, esa pequeña casa nunca estaría completa sin el sonido de las patas de Bebe corriendo sobre el suelo de madera o sin sus alegres ladridos cada vez que Maya regresaba de la escuela. En su corazón, Bebe no era solo una mascota, era familia. La vida continuaba tranquila en aquella pequeña casa. Cada tarde después de la escuela, Maya corría hacia la puerta con su mochila saltando en la espalda. «Bebe, ¿ya volví?» Con solo escuchar su voz, Bebe salía corriendo desde el patio trasero tan rápido que sus orejas volaban con el viento. Los dos amigos empezaban de nuevo sus juegos de siempre. Pero una tarde todo cambió de repente. Ese día el cielo estaba despejado y el sol era tan suave como siempre. Maya y Bebe estaban jugando a lanzar la pelota en el patio, su juego favorito. Maya lanzó la pelota roja lo más lejos posible. Bebe corrió tras ella con toda su energía. Pero unos segundos después, Maya escuchó un sonido extraño. Un pequeño quejido.
No era el ladrido alegre de siempre. Era un gemido de dolor. Bebé volvió hacia Maya, pero esta vez sus pasos eran más lentos. Ya no corría como antes. Estaba cojeando. Una de sus patas traseras casi no tocaba el suelo. Maya se quedó paralizada. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. «Bibi», susurró con la voz temblorosa. El pequeño perro intentó dar unos pasos más, pero luego se detuvo, se sentó y miró a Maya con unos ojos tristes. Maya corrió hacia él. Vio que la pata de Bebé estaba temblando ligeramente. Mamá gritó con la voz llena de miedo. Huyen y Ye salieron corriendo al patio. Cuando vieron a Bebé con dolor, sintieron que el corazón se les encogía. Huyen se arrodilló suavemente y acarició el pelaje de Bebé, mientras Ye revisaba su pata con cuidado. «Parece que está herido», dijo Ye en voz baja. Maya estaba de pie a su lado y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «¿Papá?» «¿Bebé va a estar bien?», preguntó con la voz entrecortada. Ye miró a su hija, luego miró al perro leal que había estado con su familia durante tantos años. Respiró profundamente. «Lo vamos a ayudar, de cualquier manera». Huyen fue rápidamente a buscar una toalla y agua limpia para revisar la herida. Mientras tanto, Maya se sentó junto a Bebé y lo abrazó con cuidado. «No tengas miedo, Bebé», susurró. El pequeño perro movió suavemente la cola como si entendiera que su mejor amiga estaba justo a su lado. En ese momento, toda la familia comprendió algo muy claro. Bebé no era solo una mascota, era una parte de su corazón, y harían todo lo posible para proteger a ese amigo tan fiel. Pero aún no sabían que lo que ocurrió aquella tarde abriría el comienzo de un viaje lleno de emociones, un camino que demostraría cuán fuerte puede ser el amor entre los seres humanos y los animales. Algo no estaba bien con Bebé. Huyen salió rápidamente de la casa cuando escuchó a Maya llamarla a gritos. Mientras caminaba se secaba las manos con un paño de cocina y pensaba que quizá Bebé solo había corrido demasiado y tenía la pata cansada. Pero cuando se acercó más y vio con claridad al pequeño perro en medio del patio, su corazón se apretó de repente. Bebé estaba levantando una de sus patas traseras con mucha dificultad. Cada vez que intentaba apoyarla en el suelo, su cuerpo temblaba ligeramente y de su garganta salía un pequeño gemido de dolor. «¡Mamá!». «¿Qué le pasa a Bebé?», preguntó Maya con la voz temblorosa. Ye también salió corriendo al escuchar la preocupación en la voz de su hija. En pocos segundos, los tres ya estaban arrodillados junto a Bebé en el patio de césped de siempre, el mismo lugar donde hacía apenas unos minutos se escuchaban las risas de Maya. Huyen acarició suavemente el pelaje de Bebé para tranquilizarlo y luego revisó con cuidado su pata. Maya se sentó muy cerca pasando su pequeña mano por la cabeza de Bebé mientras le susurraba para consolarlo. «No pasa nada. Bebé, estamos aquí contigo». Bebé miró a Maya con sus ojos suaves. Aunque claramente sentía dolor, movió un poco la cola como queriendo decir que todo estaba bien. Cuando Huyen levantó con cuidado la pata trasera de Bebé, descubrió algo que la preocupó aún más. Había una pequeña herida, pero bastante profunda, justo debajo de la pata. Todavía salía un poco de sangre. Probablemente mientras corría detrás de la pelota, Bebé había pisado un pedazo de metal afilado cerca de la vieja cerca al final del patio, un lugar que Ye había pensado limpiar antes, pero aún no había tenido tiempo de hacerlo. «Dios mío», murmuró Huyen. Ye se agachó para mirar más de cerca, y su expresión se volvió seria. «Puede que haya pisado algún pedazo de metal», dijo. Al escuchar eso, Maya abrazó a Bebé con más fuerza. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Bebé, ¿te duele mucho?». El pequeño perro lamió suavemente la mano de Maya como tratando de tranquilizarla. Pobre Bebé. Aunque estaba herido, seguía intentando ser fuerte. No ladraba ni se movía bruscamente. Solo se quedaba quieto mirando a Maya con confianza. Ese momento hizo que el corazón de toda la familia se encogiera.
No pasa nada, bebé, susurró Maya mientras sostenía con cuidado su pata. Uyen levantó a Bebé con suavidad. El pequeño perro se acomodó en sus brazos y soltó un gemido muy leve. Ye entró rápidamente a la casa para traer un paño limpio y un poco de agua. Se arrodilló y limpió con cuidado la herida, luego envolvió la pata de Bebé con la tela para detener el sangrado. El patio, que normalmente estaba lleno de risas, ahora estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento suave y la respiración preocupada de los tres. Aunque la herida no parecía demasiado grave, Uyen y Ye sabían una cosa: Bebé necesitaba ver a un veterinario de inmediato. Dentro de la casa, Bebé fue colocado sobre una manta suave en la sala. Maya se sentó a su lado y se negó a separarse de él ni un solo momento. Acariciaba suavemente su pelaje y le hablaba con voz tranquila. Bebé, ¿recuerdas? Aún tenemos que jugar a la pelota. Tienes que recuperarte pronto. Bebé abrió ligeramente los ojos y miró a Maya moviendo un poco la cola sobre la manta. En una esquina de la habitación, Uyen y Ye se miraron con preocupación. Para muchas personas, un perro es solo una mascota. Pero para su familia, Bebé era mucho más que eso. Era el mejor amigo de Maya, el amigo que había crecido junto a ella, una parte de la familia, y verlo sufrir así hacía que sintieran como si su propio corazón estuviera herido. «Tenemos que llevarlo al veterinario ahora mismo», dijo Ye con decisión. Sin perder un segundo más, fue a buscar las llaves del coche. Uyen envolvió con cuidado a Bebé en una manta suave para mantenerlo abrigado y evitar que moviera la pata herida. Maya se quedó a su lado sin separar sus pequeñas manos del perro. La casa, que unos minutos antes estaba llena de risas, ahora estaba extrañamente silenciosa. Toda la familia pensaba solo en una cosa: Bebé tenía que estar bien. Ye abrió la puerta del coche mientras Uyen colocaba con cuidado a Bebé en el asiento trasero. Enseguida Maya subió y se sentó a su lado. Abrazó a Bebé con mucho cuidado, evitando tocar la pata herida. «No te preocupes, Bebé», susurró Maya. «Te llevamos al doctor. Todo va a estar bien. Estoy aquí contigo». Bebé levantó la mirada hacia Maya con ojos cansados pero llenos de confianza. Aunque estaba herido, su cola se movió un poco al escuchar la voz de la niña. El coche empezó a avanzar por el camino rural de siempre. Pero hoy ese camino parecía mucho más largo que de costumbre. Uyen iba sentada atrás con Maya con una mano apoyada suavemente sobre Bebé para asegurarse de que no se moviera demasiado. Delante, Ye conducía concentrado. Intentaba ir lo más rápido posible, pero con cuidado para no causarle más dolor a Bebé. El coche pasó junto a campos de arroz verdes, pequeñas casas y filas de árboles al borde del camino. Pero ninguno de ellos prestó atención al paisaje. Todos pensaban en lo mismo. Bi. Finalmente llegaron a la pequeña clínica veterinaria del pueblo. Ye estacionó el coche rápidamente y entró corriendo. Unos segundos después, un veterinario de rostro amable salió a recibirlos. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Tiene la pata herida», respondió Ye rápidamente. Uyen llevó a Bebé con cuidado al interior y lo colocó sobre la mesa de examen. Maya se quedó a su lado sosteniendo con fuerza la mano de su madre. El veterinario revisó la pata de Bebé con cuidado. Limpió la herida con suavidad y sacó un pequeño trozo de metal que aún estaba atrapado bajo la piel. Bebé soltó un pequeño gemido, pero permaneció muy tranquilo. De vez en cuando giraba la cabeza para mirar a Maya. «Parece doloroso», dijo el veterinario. «Pero no se preocupen, la herida no es demasiado profunda. Probablemente pisó algo afilado. Después de limpiarla y vendarla con unos días de descanso, estará bien». Al escuchar esas palabras, la familia sintió que se quitaban un enorme peso de encima. Maya suspiró aliviada. El veterinario aplicó desinfectante y vendó la pata de Bebé con una venda blanca y limpia. Luego le acarició la cabeza con una sonrisa. «Es muy valiente», dijo. «Solo necesita descansar unos días. No dejen que corra demasiado». Maya asintió muy seria, como si acabara de recibir una misión muy importante.
Yo cuidaré de Bebé, dijo. Cuando salieron de la clínica, Maya sostuvo a Bebé con mucho cuidado. Por fin apareció una sonrisa tranquila en su rostro. Bebé descansaba en sus brazos con los ojos medio cerrados, pero muy calmado. En el camino de regreso a casa, Eugene y Ye se miraron y sonrieron. Una sonrisa de alivio. En ese momento volvieron a darse cuenta de lo importante que era Bebé para ellos. Bebé no era solo un animal que vivía en su casa. Era familia. Y como cualquier miembro de la familia, siempre lo protegerían, lo cuidarían y lo amarían con todo su corazón. Aquella tarde, cuando el coche se detuvo lentamente frente a la puerta de la casa, la tensión que habían sentido durante todo el camino por fin empezó a aliviarse un poco. Maya bajó del coche con cuidado, sosteniendo a Bebé en sus brazos como si llevara el tesoro más valioso del mundo. «Con cuidado, hija», dijo Eugene con suavidad. Maya asintió muy seria. Desde que salieron de la clínica veterinaria casi no había hablado. Toda su atención estaba en Bebé, su pequeño amigo que descansaba en sus brazos con la pata vendada de blanco. Dentro de la casa, Eugene ya había preparado una pequeña cama hecha con mantas suaves junto al sofá. Maya colocó a Bebé con mucho cuidado allí y luego se sentó a su lado. Bebé soltó un pequeño suspiro. Sus ojos estaban cansados, pero miraban a Maya con total confianza. «Tienes que descansar», dijo Maya en voz baja. «Eso dijo el doctor». Bebé movió un poco la cola. Ese momento hizo que Eugene y Ye sintieran al mismo tiempo ternura y emoción. Sabían que Maya estaba tomando el cuidado de Bebé como si fuera una misión muy importante. Durante los días siguientes, el ritmo de la casa cambió por completo. Maya casi se convirtió en la enfermera personal de Bebé. Cada mañana, en lugar de correr al patio a jugar, se sentaba junto a él y acariciaba suavemente su pelaje. «Buenos días, valiente guerrero», solía decirle. Ayudaba a su madre a cambiar la venda de Bebé, le llevaba agua para beber e incluso le leía cuentos por la noche. A veces simplemente se sentaba a su lado y le contaba las historias de la escuela como siempre. Bebé parecía entenderlo todo. Cada vez que escuchaba la voz de Maya, sus orejas se levantaban ligeramente y su cola se movía con suavidad. Eugene y Ye observaban todo aquello. Se dieron cuenta de que aquel pequeño accidente, aunque los había preocupado mucho, había hecho que el vínculo entre Maya y Bibi fuera más fuerte que nunca. Después de unos días, la herida de Bebé empezó a mejorar. Ya podía ponerse de pie con más facilidad e incluso caminar unos pocos pasos por la casa. Pero Maya siempre le recordaba: «No puedes correr. El doctor dijo que tienes que descansar». Bebé parecía entender sus palabras. Se quedaba acostado junto a Maya y movía la cola cada vez que ella lo acariciaba. La vida comenzó a volver a la normalidad. Pero una tarde ocurrió algo que la familia jamás olvidaría. Ese día, Eugene y Ye estaban ocupados limpiando en la parte trasera de la casa. Maya jugaba en el patio a unos metros de distancia cerca del viejo árbol de mango de siempre. Bebé estaba acostado a su lado. Su pata herida aún no se había recuperado del todo, pero ya podía caminar despacio. Maya estaba dibujando en la tierra con una pequeña rama mientras Bebé descansaba observándola. De repente Bebé levantó la cabeza. Sus orejas se pusieron firmes. Su mirada se dirigió hacia unos arbustos cerca de la cerca. Algo se estaba moviendo. Una serpiente. Una serpiente larga y marrón que se deslizaba lentamente hacia Maya. La niña no se había dado cuenta de nada. Pero Bibi sí. En un instante el pequeño perro se levantó. Su pata herida todavía hacía difícil moverse. Pero Bebé no dudó. Corrió hacia adelante. ¡Guau, guau, guau! El ladrido repentino hizo que Maya se sobresaltara. La niña giró la cabeza justo a tiempo para ver la serpiente acercándose. ¡Ah! Maya retrocedió asustada. Pero Bebé ya estaba entre ella y la serpiente. El pequeño perro ladraba más fuerte que nunca. La serpiente levantó la cabeza lista para atacar. Bebé no retrocedió. Siguió ladrando.
siguió protegiendo a Maya. Sus ladridos resonaron por todo el patio. Dentro de la casa, Huyen y Ye los escucharon de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó Huyen. Ambos corrieron hacia el patio, y lo que vieron los dejó paralizados. Bebe estaba frente a Maya, enfrentándose a la serpiente. «¡Dios mío!», gritó Huyen. Ye corrió rápidamente, tomó un palo que estaba cerca y espantó a la serpiente. Después de unos segundos de tensión, la serpiente finalmente se deslizó de regreso hacia los arbustos. Maya rompió en llanto. Corrió hacia Bebe y lo abrazó con fuerza. «Bi, bi». El pequeño perro soltó un leve gemido. Tal vez porque había corrido demasiado con su pata que aún no estaba completamente curada. Pero aún así movió la cola, como si quisiera decir que todo estaba bien. Huyen se arrodilló y abrazó a Maya y a Bebe al mismo tiempo. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. Ye se quedó de pie mirando al pequeño perro con los ojos llenos de emoción. Si no hubiera sido por Bebe, Maya podría haber estado en peligro. En ese momento comprendieron algo muy profundo. Bebe no era solo una mascota. Era un protector, un amigo leal, un verdadero miembro de la familia. Esa noche Maya se acostó junto a Bebe en el sofá. Lo abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Me salvaste». Bebe le dio un pequeño lamido en la mejilla, como si dijera: «Eso es lo que siempre haré». Desde ese día la historia del pequeño perro valiente se extendió rápidamente por todo el vecindario. Todos hablaban de Bebe, el perro que había protegido a la niña que más quería. Pero para Huyen, Ye y Maya, Bebe nunca necesitó ser un héroe. Solo necesitaban que estuviera allí, que moviera la cola cada vez que Maya volvía de la escuela, que descansara tranquilo junto a ella bajo el viejo árbol de mango. Eso era suficiente, porque a veces el amor más sincero no viene de las palabras. Viene de un corazón leal, un corazón pequeño, pero dispuesto a hacer todo para proteger a quien ama.